Bien, buen día a todos. Bienvenido a una clase más. En la semana pasada estuve explicando acerca de las áreas protegidas de Panamá y la importancia de proteger estas áreas que nosotros tenemos en nuestro país. Gracias a Dios que en nuestro país hay leyes que regulan lo que es el área protegida, lo que son los parques nacionales, lo que son las reservas naturales, y están protegidas por ley. Y estas áreas no pueden ser intervenidas por el hombre porque entonces está sujeto a cualquier sanción o penalización. Les recordaba a ustedes que desde 1903, cuando nos separamos nosotros de Colombia, nosotros hemos perdido miles y miles de hectáreas de bosques que no han sido recuperadas ninguna. Y cada año que pasa, seguimos nosotros perdiendo hectáreas de bosques, ya sea bosques primarios, bosques vírgenes, pero igual no son recuperables. Y que como país nosotros estamos perdiendo cantidad de biodiversidad, ya sea de flora y fauna presentes. Entonces, por eso es la importancia. Igual también ustedes necesitan ir a visitar esas reservas o esos parques y usted quiere ver biodiversidad, quiere ver el medio ambiente limpio, pues entonces hay que cuidar esas áreas y seguir nosotros protegiendo todos los seres vivos que habitan en ellas. El día de hoy entonces vamos a ir a ver, explicar el tema acerca de los bosques y la biodiversidad que existe en nuestro país. Creo que la semana pasada le estuve recordando a ustedes que nuestro país es uno de los países más biodiversos del mundo y nosotros no le hemos sacado provecho a la situación que vive nuestro país. Entonces, y muchos países eh, están viendo a Panamá como uno de los países en donde se encuentra la mayor cantidad de flora y fauna endémica. Cuando hablo de endémica, que son especies que solamente usted puede ver en este país y no lo va a encontrar en ninguna región del mundo. Entonces, por eso que hacen muchas investigaciones y siguen los investigadores tratando de explicar la vida de estas especies. También quería compartir con ustedes que muchos de los tratamientos, medicamentos son elaborados a través de materia, de la materia vegetal. Por lo general, nuestros antepasados nos decían que para cualquier enfermedad la podíamos encontrar en nuestros bosques. Podíamos combatir esa enfermedad con cualquier especie de plantas que hay. Y ustedes saben que para cualquier enfermedad, un remedio medicinal natural, hay una planta que funciona para ese tipo de enfermedad. Yo me atrevería a decir que para todas las enfermedades que existen, encontremos nosotros ese remedio en las plantas. Ahí está la cura para todo. Pero ¿qué son los bosques? ¿A qué llamamos biodiversidad? Dos preguntas importantes. ¿Qué son los bosques y a qué llamamos biodiversidad? Son dos conceptos y términos diferentes. A ver, ¿quién me puede ustedes aportar acerca de esas dos preguntas? Cualquiera de ustedes que están presentes. Profe, lo que yo tengo entendido que biodiversidad es la variedad de vida de seres vivos que existen en el planeta. La Bien, variedad de seres vivos. y los bosques. ¿Qué vienen siendo los bosques? ¿No saben lo que son bosques? ¿Se preocupan? Sí, la biodiversidad es la cantidad de especies de seres vivos que existen en un país, en el planeta Tierra, en un área determinada. Esa es biodiversidad. Los bosques son ecosistemas terrestres
es un tipo de ecosistema terrestre que existe en el planeta Tierra. Dentro de los bosques, entonces, encontramos la biodiversidad que, que nosotros conocemos. Ahí en un bosque podemos encontrar la cantidad de animales, de plantas o cualquier otra especie. Ahí usted encuentra entonces una biodiversidad. No solamente yo, para entender y explicarle un poquito mejor, no solamente la biodiversidad podemos encontrar en los bosques, claro que no. La biodiversidad puede estar en cualquier tipo de ecosistemas. Pero en este caso vamos a ver la relación bosques-biodiversidad. Los bosques son ecosistemas complejos que constituyen ámbitos centrales para el cuidado y conservación de la biodiversidad y el medio ambiente. En todo el mundo los bosques se ven amenazados por la creciente presión de la actividad humana. Yo me diría que porque por la creciente actividad humana, yo pienso que los bosques se ven amenazados no solamente por la actividad humana, sino por otras actividades que ustedes conocen. ¿Como cuáles? La ganadería, la agricultura, la minería. La minería es uno de las áreas en donde impactan mayormente o grandemente, gravemente a los ecosistemas y los bosques de un país. Porque no son recuperables. No son recuperables. La minería de cielo abierto quedan, busquen minería de cielo abierto en otros países y se darán cuenta ustedes el impacto grandemente que tiene en los ecosistemas de ese país. Entonces, la actividad humana, no podemos relacionarlo con la parte de que para vivir, por la creciente presión de nosotros vivir en lugares, no tenemos dónde vivir y tenemos que destruir nuestros bosques. Veámoslo como la parte de que están amenazados por esas actividades que les dije anteriormente, por el desarrollo de esas actividades. Al final, usted no sabe, cuando se desarrollan esas actividades, la cantidad de biodiversidad que se pierde en esos bosques y que no van a ser recuperables jamás. Usted la perdió, usted se perdió esa biodiversidad y no van a ser recuperables. La disminución rápida y constante de la superficie boscosa en Panamá durante el periodo 1992 a 2000 representó un 40% de la superficie total del país. Imagínense en eso lo alarmante que es. Nos alerta sobre prácticas insostenibles en el sector primario y pone en evidencia las amenazas a la conservación y disponibilidad de los bosques. La política forestal aprobada por el decreto ejecutivo número 2 de 17 de enero de 2003 promueve la incorporación de las actividades forestales en la estrategia y modelos diseñados para el desarrollo socioeconómico y ambientales y nacionales. Imagínense que en cuántos años, 8 años, en 8 años representó un 40% de la superficie total del país. Esto es algo alarmante, le decía, e insostenible, porque sabemos de que cuando un bosque destruido en su totalidad, al final se pierde una inmensidad de especies que estaban presentes en ese bosque. En Darién es algo alarmante que en Darién, que es una reserva natural que está protegido por ley, y resulta que Darién ha perdido una cantidad exagerada de bosque, porque lo están utilizando, uno, para la exportación o importación de madera, dos, al desarrollo de la agrícola y ganadero de esa región, y resulta que el gobierno no está prestando atención a esa situación. ¿Y de qué de hablar de las regiones del centro? Y ustedes se dan cuenta que pocos son los bosques que quedan para esta región del interior.
ya vemos Los Santos, Coclé, Herrera, Veragua. Los bosques están siendo devastados. Entonces estamos perdiendo estas reservas forestales que no, que no dan un desarrollo sostenible al medio ambiente. Entonces, y hay política, por eso le decía que hay leyes, pero aquí ustedes, ustedes entenderán aquí que las leyes parece que no se hicieron para cumplirlas, solamente es para leerlas y tenerla de bonito y solamente para eso, porque aquí la ley se la aplican a las personas con bajos recursos y las personas con muchos recursos la ley no es aplicable. Y vivimos en un país en donde parece que la corrupción paga más que lo demás. Y lamentablemente nuestros bosques están siendo afectados por este tipo de corrupción que hay en nuestro país. Corrupción en todos lados. No solamente vamos a hablar de un solo órgano, en todos lados hay corrupción. Y lamentablemente nuestros bosques están siendo afectados. Ahora, yo vengo, yo quiero cortar un árbol, yo tengo que hacer una serie de procedimientos legales para cortar ese árbol, que de repente nada más un árbol, que la ley me obliga a mí a que tengo que cumplir. Pero aquí ahorita mismo hay empresas, empresarios que devastan hectáreas, miles de hectáreas y aquí no pasa absolutamente nada. Entonces, por eso decía que si seguimos viendo, haciendo y no prestando atención a esta situación que está viviendo el país, es algo lamentable. Estamos en el 2021 y Panamá sigue perdiendo cada año hectáreas y hectáreas de nuestros bosques en nuestro país. Y sabemos que no son, que esta devastación no trae un desarrollo socioeconómico para el país. Lo que trae es un impacto negativo hacia el medio ambiente y hacia los ecosistemas. Perdemos biodiversidad que existe en esos bosques. Nosotros ni vemos, de repente no conocemos la cantidad de especies de flora y fauna que se va a perder en esas regiones. No hay modelos. Hay que dice que hay un decreto en donde promueve la incorporación de las actividades forestales, pero ¿dónde están esas actividades? ¿Dónde están esos modelos diseñados? ¿Dónde están esos modelos socioeconómicos y mentales nacionales? Yo no veo modelo por ningún lado. Aquí existen los decretos, existe aquí en un país donde yo creo que hay más leyes que en otros países. Hemos cambiado nuestra constitución 3 veces Sí, para profe, es mejora que del... en Panamá hay mucha corrupción y eso ni la siguen. y seguimos viendo lo mismo. Y eso no solamente lo vemos en la parte ambiental, se está viendo. Eso no hay, yo no tengo que, yo ni tengo que decirlo, ustedes lo sabrán por noticias, ustedes ven noticias, leen noticias, escuchan, y no tengo que yo decírselo, eso pasa en todo Panamá. Y las leyes están, los decretos están, los resueltos están, pero entonces seguimos haciendo, de repente nosotros también tenemos gran parte de la culpa porque nosotros no hacemos nada para parar estas situaciones que vive nuestro país. Aquí por lo menos, vuelvo y repito, si yo tengo un área que es mía propia, tengo título de propiedad, pero tuvo un árbol chuleta, me cae tu Raimundo y tu mundo. Pero aquí las personas que tienen dinero deshacen y hectáreas y aquí no pasa absolutamente nada. Con esto no quiero decir de que yo tengo el poder de tumbar, cortar árboles, no, simple y sencillo porque yo necesito un árbol maderable o uno nada más y creo que tumbar uno no me va a afectar un ecosistema o los bosques. Ahora, si yo devasto cantidad de hectáreas, ahí sí no comparto eso. Entonces, ustedes tienen que saber, ustedes jóvenes estudiantes, que
las prácticas insostenibles evidencian una amenaza en la conservación y disponibilidad de los bosques. No hay modelos, por eso le dije, no hay estrategias, no las hay, la verdad no las hay. Tenemos un ministerio, el Ministerio de Ambiente, desconozco. Yo sé cuáles son sus funciones, pero desconozco de que si esas funciones ellos están, la están llevando a cabo en nuestro país. Por eso le decía que las personas hacen y deshacen, porque la verdad no le veo esas funciones que se realicen a cabalidad. Y es lo que estamos nosotros viendo. Ustedes dirán, pero bueno, da el profesor hablando y diciendo cosas que no, investiguen y dense cuenta que las cosas, como se la estoy planteando, es así totalmente. Y verás, busquen Google Maps, no lo voy a decir en su celular, todos ustedes tienen celulares, busquen Google Maps y den un clic en la parte norte de Coclé, en el área de Donoso, y usted va a ver los peladeros que van a encontrar por la minería. Entonces, si quieren venir para acá, para la central, a que implementar esta actividad en nuestras áreas acá que están siendo afectadas, seguir afectándolas. Entonces, de nuestra parte, cuidar lo poco que tenemos. Y no hace mucho leí un documento como que quieren reactivar la minería de nuevo en Cañazas y una en San Francisco. Imagínense en San Francisco, donde pasa el río Santa María, el río más grande que tenemos en esta provincia. Imagínense el impacto negativo que traerá. No va a traer desarrollo a nuestra comunidad. Eso es mentira. Eso es un papel que nos vende. Aquí no trae desarrollo nada. Ese es el desarrollo para la empresa que va a desarrollar y los integrantes y empresarios que se van a beneficiar de esto. Somos uno de los pocos países que aceptamos que exploten nuestros recursos naturales, los de afuera, y nos vemos los que estamos acá adentro. ¿Qué significa? Que todo el capital se va a fugar hacia el exterior. Y ese dinero no va a quedar en nuestro país. Lean los convenios que hicieron de la minería en donde ellos vendieron los derechos para explotar nuestros recursos, en donde Panamá nada más obtiene el 2%. Imagínense el robo descarado que nos están haciendo, nos están saqueando nuestros recursos naturales y nosotros no hacemos nada por esto. 2%, imagínense nada más, llegan al Estado. Y si se explotan 5.000 millones, se beneficia la empresa de 5.000 millones, nada más nos dan el 2%. ¿Qué pasó con el otro? Entonces, en muchos países como Chile, Argentina, adivinen cuánto tienen que darle al Estado. 35%, 30 a 35% de las ganancias de ese país. O las empresas aceptan o simplemente, bueno, se queda así. Aquí en Panamá no. Aquí pasa, por eso que aquí pasan todo lo que usted pasa de todo en este país, que usted no se da cuenta. La biodiversidad es responsable de garantizar el equilibrio de los ecosistemas de todo el mundo y la especie humana depende de ella para sobrevivir. Miren esto. Y la especie humana depende de ella para sobrevivir. ¿Cómo son los casos de la vida? La biodiversidad no es estática, es dinámica, es un sistema de evolución constante, tanto en cada especie como en cada organismo individual. O sea, nosotros, los seres humanos, dependemos de la biodiversidad que existe en el mundo y estamos nosotros acabando la biodiversidad. Entonces, al final, entonces, ¿qué vamos a obtener? Por eso le decía que nosotros vivimos por vivir, estamos por estar, sin pensar, sin analizar las situaciones que existen a nuestro alrededor. El ciclo de la vida, parece mentira, hay cómica como esta cómica que se llamaba El Rey León, creo que ellos hablan mucho del ciclo de la vida y parecen cómicas. Y es verdad, el ciclo de la vida debe mantenerse. ¿Y cuál es el ciclo de la vida? El ciclo es algo que usted
necesita, pasa al otro y vuelve, se repite el mismo ciclo, pero hay que mantener ese equilibrio. Entonces, no mantenemos ese equilibrio. Nosotros explotamos todos esos seres vivos al final hasta acabarlo. Y eso es lo que pasa en muchas especies que están siendo amenazadas, se están extinguiendo, ya se extinguieron. Entonces, no hacemos nada por parar esto. Y hay especies que son sobreexplotadas en las casas ilegales, en las casas legales, como sea, y al final el impacto va a ser negativo para estos ecosistemas. Y como la biodiversidad no es estática, es dinámica, porque ellos están en evolución constante, entonces también se puede mover hacia otras regiones. Porque lamentablemente, si usted destruye un bosque, ¿qué va a pasar con la fauna de ese bosque? O uno, o muere o se van. Dice los convenios de las minerías, vuelvo y recuerdo las minerías, que ellos rescatan animales y los ponen en otro lugar. Y ellos están cumpliendo con las normas vigentes y con las leyes vigentes que le exigen. Pero usted no sabe si los animales que viven en ese ecosistema se van a adaptar al otro ecosistema donde usted lo va a poner. O los animales que están allí presentes son depredadores, van a ser depredados y la especie esta se puede extinguir. Entonces son cosas que nosotros debemos ponernos a analizar, con que la ley nos dice que cumplamos, pero al final lo vamos a cumplir a media y al final el impacto negativo es el medio ambiente. Es como lo exige la ley. Si usted destruye, no sé, creo que está escrito, en donde usted corte un árbol tiene que sembrar dos, y donde usted corte 5, siembra 10, por decirlo así, ¿no? Pero está bien, yo los corto 5 árboles y yo siembro 10 en cualquier lado, pero eso no me garantiza a mí que esos 10 árboles que yo sembré al final van a llegar a su etapa adulta. Yo cumplí con la ley y sembré mis 5, pero no le di mantenimiento, me dio igual, pero yo cumplí. Así pasa en Panamá. Sembré mis 10 árboles porque corté 5, pero al final de esos 10, nada más uno nació. ¿Qué pasó? Estoy destruyendo el ecosistema y no estoy garantizando, eh, no estoy garantizando un ecosistema o un medio ambiente para las futuras generaciones. Entonces, estamos perdiendo una gran cantidad de especies de flora y fauna en nuestro país, producto, producto de las actividades humanas que se desarrolla en nuestro país. En los países en vía de desarrollo, nosotros yo creo que somos todavía considerados países en vía de desarrollo, países tercermundistas, porque nuestras políticas son políticas mediocres. En los países en vía de desarrollo, la erosión y el sobrepastoreo son problemas muy graves. En Panamá, la mayor parte de las tierras adecuadas para el cultivo ya están siendo utilizadas. En casi todas las partes del país se presenta un uso y manejo inapropiado de los suelos. Esto conlleva una acelerada pérdida y degradación de los recursos naturales con las necesidades de la tierra de la población. Es posible aumentar la producción sostenible y al mismo tiempo reducir las competencias entre los sectores. Aquí usted utiliza el suelo para todo y usted no sabe ni para qué el suelo es funcional, ¿verdad? No hay un estudio en donde me diga que el suelo es apto para qué cosa y para qué no. Entonces utilizamos el suelo para cosas que son inadecuadas y al final vamos a erosionar esos tipos de suelos y, y se va a aumentar, y eso es un problema grave, la erosión y el sobrepastoreo. Utilizamos a veces nuestros bosques, tumbamos cantidades de bosque ¿para qué? Para tener un área que sirva para el pastoreo. Entonces, no estamos cumpliendo con lo que nos exige el estudio de esos suelos. Por eso que usted ve
que hay una degradación de nuestros recursos naturales en, en el suelo. Suelos que ya han sido utilizados, ya los dejan porque no sirve para más nada, porque ya no tienen nutrientes, ya ha sido eh, utilizado muchas veces. ¿Y qué pasa con ese suelo? El suelo queda pobre en nutrientes y no va a crecer más ahí que maleza o hierba. Usted no puede sembrar un árbol ahí porque no le va a crecer, porque ese suelo ha sido reutilizado, utilizado de una forma inadecuada. Lo ideal, imagínense todavía la gente del campo parece mentira, a pesar de que no fueron a una escuela, no tuvieron estudios superiores, ellos saben que si ellos cortan un pedazo, acá llamamos un pedazo de monte, pues una parte del bosque, ellos saben que tienen que utilizarlo de 1 o 2 años ya. Ellos vienen, utilizan esa área 1 o 2 años y la dejan libre para que de nuevo el bosque se recupere y de nuevo se regenere. Y utilizan otra área y de nuevo dejan que se regenere para el futuro. Eso es eh, eh, dándole tiempo para que un ecosistema se recupere y que no haya un uso inapropiado de ese suelo, porque ellos saben que si ellos siguen usando el mismo suelo año tras año, al final ese suelo será degradado. Y lamentablemente al degradarse va a ocasionar erosión y entonces ahí no va a funcionar, no va a crecer más nada. Y eso lo hace la gente del campo, que ellos saben que el suelo se degrada poco a poco. Entonces, la ley 41, general del ambiente, nos habla sobre el uso del suelo. El uso de los suelos debería ser compatible con su vocación y aptitud ecológica, de acuerdo con los programas de ordenamiento ambiental del territorio nacional. Entonces, no sé si hay este programa para ver si en realidad se está implementando en nuestro país. Mire, aquí está un mapa como de los tipos de suelos que hay en Panamá. Ahí tenemos, cuando está de color rojo, dice que son extremadamente ácidos, color como marrón, dice que son muy ácidos, amarillos son ácidos, poquito ahí verde pastel creo que es, levemente ácido, después viene un suelo poco ácido, viene un suelo que es medio azuloso que dice neutro y por último muy alcalino. Si yo tengo un mapa que me identifica a mí los tipos de suelo que tengo en mi país, entonces yo tengo que saber para qué yo voy a utilizar un suelo en donde yo estoy, para qué me funciona a mí. No va a funcionar para lo mismo. Yo tengo que tener este estudio y creo que eso no lo hacen en Panamá. Simplemente siembra por sembrar y listo, a lo que venga. Cada 10 años la agricultura aumenta un 13%, la actividad pecuaria un 35% y las tierras que se encuentran en descanso en barbecho aumentan a un 8.5%. Para los bosques o montes se observa un leve decrecimiento y para el pasto el aumento progresivo es más elevado que el resto de las explotaciones agropecuarias. Se dieron cuenta de que el pastoreo está afectando mayormente los suelos de nuestro país, porque queremos tener nuestro ganado y bueno, tiene que estar en potreros. Imagínense, el ganado también necesita árboles para descansar, ellos necesitan una parte boscosa para que ellos descansen, ellos no pueden estar todo el tiempo a la deriva, ellos necesitan, y las personas y nuestros ganaderos deben pensar en eso. Yo no entiendo por qué tienen que tener todo pelado, solamente que tenga pastos allí para que el ganado coma y más nada, no deja ninguna parte boscosa. Entonces, ahí es donde tienen que intervenir las, el Ministerio de Ambiente y explicarle por qué tienen que hacer eso y cuál es la política. Donde tienen que dejar una parte boscosa. Y usted, vuelvo y repito, en el interior del país, eh, como dije hace un rato, los suelos y los bosques en el interior del país
están siendo impactados grandemente. Diríjase a Los Santos, a Herrera, usted no ve bosque por allí, usted ve lo que ve es puro potrero, no ve más nada, ni árboles ve en esos potreros, ni los deja, yo no sé por qué, si eso no le va a afectar en nada, deje árboles en el terreno que usted tenga, no, quiero cortar todo, dejar un peladero, entonces después se están quejando por las inclemencias del clima y del tiempo. La importancia de los suelos. La importancia del suelo tiene que ver con que es esta superficie donde el ser humano puede cultivar y crecer su alimento más básico. Al mismo tiempo es en el suelo donde naturalmente crecen las plantas y vegetales consumidas por los eslabones secundarios de la cadena de animales herbívoros. Nosotros también necesitamos de la agricultura y eso es cierto. Dependemos de ella para poder alimentarnos porque ahí es donde salen todos los alimentos que consumimos a diario. Necesitamos de la actividad pecuaria, de la actividad avícola y de la actividad ganadera. Pero todo esto tiene que estar en un estudio implementado con el Ministerio de Ambiente a ver qué puedo yo hacer, qué puedo tener que el ecosistema y nuestro suelo y nuestros bosques no se vean impactados mayormente o grandemente y ver qué política hay, qué tengo que hacer yo, qué estudios tengo que hacer yo para poder que nuestros bosques y nuestros suelos no se ven afectados. Entonces, eso hay que hacerlo. Bien, ¿preguntas? ¿No hay preguntas? Bien, entonces vamos a explicar el taller número 4 que ustedes me tienen que presentar. Van a investigar la flora y fauna endémica representativa de Panamá. Mire, las dos cosas, flora y fauna. Indique las especies fauna por orden taxonómico que están en peligro de extinción. Solamente la de la fauna, ustedes me van a poner ahí las especies que están en peligro de extinción en Panamá. Y las especies de flora y fauna endémica. Cuando yo hablo de endémica son los animales que solamente usted puede encontrar en Panamá y en ninguna otra parte del mundo. Solamente la encuentra aquí. Las otras preguntas sí son fáciles, uno tiene que investigar la parte conceptual, que es la deforestación, que es la reforestación, y investigue cuáles son las consecuencias de la erosión de los suelos y cuáles son las provincias con mayor explotación de los suelos. Esa es la investigación que tienen que usted poner y enviármelo a la plataforma. En la semana, les decía, estén pendientes que en la semana yo voy a estar subiendo el parcial número 1. No hemos hecho ningún parcial, así que traten de entrar a la plataforma toda la semana para que vean las actividades que están allí, los talleres y el parcial. Todavía los talleres ustedes lo pueden enviar porque todavía ellos no están restringidos. Las actividades. El parcial, acuérdense que solamente tiene 3 días para que usted me envíe el parcial y él se cierra automáticamente. El parcial, los parciales sí son restringidos, igual que el examen final. Así que traten de enviar las actividades, los talleres, el parcial a tiempo, para que así usted no le acumulen tantos trabajos al final que tengan que están enviándomelo apurado. Bueno, como no hay pregunta, entonces damos por terminada la clase del día de hoy. Nos vemos el próximo sábado. Que pasen feliz fin de semana. Igual, profe.